La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Todos bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Los saludamos con mucho gusto, esta noche de... ¿Oyes? Primero. Normalmente me pierdo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y estamos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Estamos iniciando nuestra transmisión en vivo de los días del día viernes, recordándoles que tenemos transmisiones en vivo los días martes, miércoles y viernes. El martes a las 9:15, 9:30 de la noche, los miércoles a las 6 de la tarde, y hoy empezamos a las 9:16, si no me equivoco. Entonces, bueno, son los horarios en los que andamos fluctuando para las transmisiones. Y a nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión, en donde vamos a retomar el tema que se inició la semana anterior, que fue el tema de logoterapia. Iniciamos con el tema de logoterapia. Y bueno, hoy un servidor, y también en compañía de Charlie en los micrófonos, quien también estará dando su punto de vista, estará haciendo sus aportaciones con respecto al tema. Continuaremos con esta figura terapéutica muy importante, que es la logoterapia. Ahorita vamos a hacer unos comentarios al respecto. Y Charlie, dejé de ver la imagen. Ya nuevamente ya estamos, ya me estoy viendo. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo nuestros comentarios, y le doy la más cordial bienvenida también a mis compañeros aquí en cabina. Hoy nos acompaña, también esta noche nos acompaña mi amigo y mi chavo, el Alfredo, mejor conocido como Alfredo Rodolfo Vázquez Simbrón. Buenas noches, mi querido Frodo. Saluda por favor a la audiencia. Ahora sí que acércate al micrófono para que te capte bien, por favor. Sí, padrino, muchas gracias. Buenas noches. Agradecerles el tiempo, el permitirme estar aquí tras bambalinas aprendiendo. Gracias por la compañía, por la amistad. Y un saludo a todos los que nos acompañan en la transmisión de hoy. Bendiciones. Muchas gracias Alfredo, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues aquí nos está apoyando en lo que es el staff de la clínica, y también aquí en la cabina de Radio Humanismo. Y también me da gusto saludarlo. Te vi en la mañana, ¿no? Tengo el gusto ahorita de estar compartiendo con él alguna materia en la universidad, y bueno, por eso, como lo veo mucho, pues ya lo siento como mío. Entonces, buenas noches, Rodolfo. Y también saludo con todo gusto a mi compañero de equipo, y también como uno de los titulares de las transmisiones de Radio Humanismo, a mi amigo Charlie, mejor conocido como Carlos SR, contigo. Entonces, te saludo, Charlie, buenas noches, gracias por la compañía y sobre todo por la amistad. Hola, buenas noches, gracias por esta noche, por la compañía, por la amistad, ya como mencionabas. Gracias, Alfredo, también por estar aquí con nosotros, y a todos los que se conectan, gracias también por estar presentes en esta transmisión, también con el gusto de siempre, y haciéndole la invitación a ser partícipes de las transmisiones. Ya dabas los días martes, miércoles y viernes. Y también al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:20 algo así noche aproximadamente. Está próxima la experiencia, que es el día 22 de julio. Así es. Y el curso taller, que es el día 9, sábado 9. Sí, perdón que te interrumpa, todavía nos quedan algunos lugares, todavía tenemos algunos lugares. Sin embargo, bueno, ya estamos a días, y seguramente con la disposición de la gente y con la voluntad de un poder superior, pues yo creo que en los próximos 2 o 3 días ya se cierra, yo creo que ya se completa
el grupo, entonces si alguien está interesado, aún se puede comunicar, ya sea aquí a la clínica o también a mi número celular, también lo pueden hacer ahí. Sugerencia, de preferencia, si es a mi teléfono, que por favor sea por medio de WhatsApp, sobre todo por las actividades, o estoy dando clase o estoy en sesión terapéutica. Si me mandan un WhatsApp, en cualquier momento lo voy a ver y con todo gusto les contesto. Les recuerdo que el curso taller tiene una inversión de 600 pesos, incluye un alimento que consumimos a lo largo de la madrugada, porque el curso taller es de 9 de la noche a 4 o 5 de la mañana aproximadamente, del sábado 9 al domingo 10. Estamos hablando de más o menos un trabajo de unas 8 horas, entre 8 y 9 horas, y me dejé de ver, Charlie, ya otra vez. Incluye un alimento y bueno, pues las bebidas y el material didáctico que vayan a requerir, y tiene una inversión de 600 pesos. Y menciono inversión porque psicológicamente es importante marcar esa distancia entre lo que es un gasto y lo que es una inversión, porque de repente hay quien dice, es que cuesta tanto, no lo veas como un costo, verlo como una inversión. Si algo es propositivo, siempre conviene verlo como una inversión, no como un gasto o como un costo. Entonces la inversión es de 600 pesos y bueno, es cuestión de que se comuniquen y se les dan los pormenores de dicho taller. Perdón, Charlie, continúa. No. Y bueno, agradeciendo a todos los que se conectan y que haciéndoles el recordatorio que cuando comenten, reaccionen y comparten nos ayudan a que esto siga creciendo y se les agradece mucho el apoyo. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, Charlie. Y les recuerdo también del canal de YouTube, porque preguntaba por ahí un compañero, decía que si ya no estaba el programa de mecanismos de defensa, que fue el del martes, digo, tomándolo como referencia a lo que él preguntaba, ¿ya no está el programa en Face? No, porque Charlie lo sube unas horas después, precisamente al canal de YouTube, que la idea es que queda ahí en el canal de YouTube, y bueno, pues la gente lo puede ver en el momento en el que tenga la posibilidad de hacerlo. Pero una vez que ya está en el canal de YouTube, ya no permanece en la página de Face. Entonces, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, que lleva el mismo nombre que la página de Face, que es Radio Humanismo 4 y 5, y el canal tiene el icono del cerebrito, el cerebrito neón, es como azul neón, ¿no? Digo, para que así lo puedan identificar. Y bueno, pues ahí están los programas. Charlie nos hace el favor de subir los programas ya editados y también otros materiales, Charlie, ¿cierto? Así es. Como conferencias que dio mi señor padre, compartimientos, algunos programas incluso ya de años atrás. Entonces, hay programas de verdad que invitan a la nostalgia, ¿eh? O sea, programas de hace 12, 13 años, que era cuando transmitíamos con puro audio, que era precisamente por eso se llamaba estación de radiohumanismo, o sea, la estación de radiohumanismo, porque era audio, era específicamente audio. Y Roberto, que es el especialista en sistemas, contratamos un servidor y tenías que dar de alta el Winamp, y era todo un show. La tecnología pues, es tan noble que hoy nos permite, a veces desde el mismo dispositivo móvil, pues nada más hacer 2 o 3 movimientos ahí y transmitir con audio y video, ¿no? Entonces, así es como evolucionan las cosas en la vida. Entonces, los invitamos a que ingresen al canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5, y bueno, pues la idea es que siga creciendo, y ha crecido precisamente gracias al apoyo y la colaboración de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, ahí están los avisos. Y se estuvo hablando de logoterapia. Obviamente cada quien desde su perspectiva, obviamente tomando como referencia, por supuesto, lo que es la base teórica. El elemento o el sustento teórico siempre va a ser obviamente muy importante, la referencia bibliográfica. Sin embargo, bueno, una de las cosas que le da precisamente sabor a la vida, pues es las particularidades de cada quien y también el punto de vista a nivel personal que cada uno maneja, ¿no? Sin embargo, se estuvieron haciendo algunas aproximaciones históricas y precisamente se mencionó que la logoterapia, obviamente su máximo representante, realmente el desarrollador de la teoría, de la figura de la logoterapia, pues obviamente es el doctor
Viktor Frankl. Él era psiquiatra, un psiquiatra judío, residente en Alemania, precisamente, y él es uno de los presos, que una de las personas estuvo presa dentro de lo que es, o cautivo dentro de lo que fue el Holocausto, y obviamente hablamos de que él fue uno de los supervivientes de esta, pues me atrevería a decir, de esta crisis muy violenta que vivió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la logoterapia surge, ni siquiera me atrevería a decir que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, sino más bien surgió durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya había aproximaciones dentro de lo que era pues los campos de concentración. La logoterapia sugiere que existen algunas máximas dentro de la misma, que obviamente la inmediata, la máxima inmediata de la logoterapia es que la vida tiene sentido ante cualquier circunstancia. ¿Y por qué estoy haciendo esta referencia de forma inicial? Porque he escuchado que de repente hay quien dice, bueno, es muy fácil decirlo, ¿no? Sí, pero la cuestión es que Viktor Frankl no lo dijo nada más, él lo vivió, porque Viktor Frankl, se dice que dentro de lo que fue el infierno del Holocausto, dentro de ese infierno, Viktor Frankl estuvo en la hoguera mayor, que se llamaba Auschwitz, que era el campo de concentración más grande y también en donde se supone que se vivieron, si se podría ver de esa forma, las peores atrocidades, ¿no? Con esta población de personas cautivas. Lo que pasa es que obviamente los separaron de su familia. Realmente era algo que se llevaba a cabo, o sea, los separaban, los tenían en diferentes campos de concentración. Y Viktor Frankl vive la muerte de sus padres, de su hermana, de su primera esposa y de su sobrina. O sea, Viktor Frankl prácticamente se quedó solo, o sea, su familia muere en los campos de concentración. Y entonces vuelvo a decirlo, hay quien puede decir, bueno, es algo sencillo decirlo, no, es que él lo vivió. O sea, él es una de las personas que da fe de que la vida tiene sentido ante cualquier circunstancia. Y esto, ¿por qué digo que la logoterapia se empieza a practicar realmente, no posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino durante la Segunda Guerra Mundial? Porque en los campos de concentración es en donde empieza a tomar fuerza lo que se conoce hoy por hoy como terapia ocupacional. Y eso es una práctica obviamente relacionada a lo que es la logoterapia. Recordando que logoterapia significa la terapia del sentido. Realmente, terapia es una palabra que significa tratamiento. Y obviamente logos viene de sentido, en este caso. Entonces, obviamente, la logoterapia significa el tratamiento del sentido. O sea, ¿a qué se refiere como tal el término? Es el tratamiento encaminado a encontrarle un sentido a la vida. Y obviamente, en esos momentos o en aquellas etapas en donde estaban cautivos, obviamente, estas personas, pues obviamente había condiciones que eran determinantes para estar precisamente evitando lo que era la muerte como tal. Y Viktor Frankl, al ser un psiquiatra, un hombre con una preparación dentro de lo que son las áreas de salud mental, él obviamente hace un proceso de observación. Él lleva a cabo un fenómeno de observación. Y todo esto él lo narra en el libro del Hombre en busca de sentido. El título original de este libro era Un psicólogo en un campo de concentración. Posteriormente le modifican el nombre. El libro obviamente sí es posterior, por supuesto. Creo que raya incluso en una condición lógica. El libro se publica después de la Segunda Guerra Mundial. Y el libro se llamaba Un psicólogo en un campo de concentración. Aquí la cuestión es que él obviamente hace una base de observación, o sea, se lleva a cabo un fenómeno de observación, y él obviamente veía reflejado algo. La mayoría de las personas que decidían atentar contra su propia vida lo hacían los días domingo.
parte de lo que se conoce como el suicidio asistido se empieza a estudiar a partir precisamente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se llama suicidio asistido? Porque muchas personas entraban en tal grado de desesperación que lo que hacían era que corrían hacia las alambradas. Ellos sabían que desde las torretas de vigilancia los soldados nazis los iban a acribillar. O sea, puede sonar raro el término que estoy utilizando. O sea, los nazis eran los que los acribillaban, pero ellos sabían que lo iban a hacer. Entonces tenían muchos de ellos a veces la motivación para llevarlo a cabo. O sea, sabían lo que iba a pasar. Por eso se utiliza el término. Era una especie de suicidio, nada más que era un suicidio asistido. O sea, con la ayuda de un tercero. Y entonces, Viktor Frankl acuña esta máxima de la vida tiene sentido ante cualquier circunstancia, porque él parte de una base. O sea, yo tengo dos opciones. Tengo la opción de terminar con mi vida o tengo la opción de darle un sentido a la misma. Y es en donde él narra esta parte de que él cae en cuenta incluso de que sus captores pueden tener cautivo su cuerpo, pero lo que él puede determinar si tienen cautiva o no es a su mente. Y entonces se empieza a trabajar con lo que es la terapia ocupacional. Él observa que la mayoría de la gente que se suicidaba lo hacía los días domingos. Aquí la cuestión es, los días domingo era el único día, digo cuando podía suceder esto, era el único día que a los presos de los campos de concentración no los sometían a trabajos forzados. Y no es porque sus captores fueran muy buenas personas en ese sentido, sino porque la mayoría de los guardias descansaban ese día. O sea, no tenían actividades muchos de ellos. Entonces lo que hacían era que los encerraban, literalmente los encerraban en las barracas, o sea, en sus celdas, por así llamarle. Y entonces obviamente estaban durante gran parte de ese día, voy a llamarlo de esta forma, sin hacer nada prácticamente. O sea, no estaban haciendo algo en específico esos días. Entonces obviamente era cuando el diálogo interno de las personas que se encontraban cautivas, era cuando el diálogo interno de los presos, por así llamarle, de repente los empezaba a enloquecer. Y entonces obviamente empezaban a recordar, pero desde un filtro de sufrimiento, pues obviamente a sus familias, sus trabajos, sus ciudades, obviamente sus hogares, vamos, lo que era su vida como un todo, empezaban obviamente a añorarlo. Y entonces obviamente el diálogo interno, al ser tan fuerte, pues la persona empezaba a desarrollar algo que Viktor Frankl acuñó como término llamado depresión noógena, que es precisamente lo que se conoce, es algo prácticamente similar a lo que hoy por hoy se conoce como depresión exógena, que es la depresión que se da por factores externos, pero que se termina convirtiendo en una depresión bioquímica también. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Viktor Frankl junto con algunos de sus compañeros cautivos? Empezaron a llevar a cabo lo que se llama terapia ocupacional. Y entonces con la terapia ocupacional, obviamente, es una forma de decirlo, distraían al diálogo interno. Obviamente ellos pues no tenían un Xbox, ¿no? ¿Sí? O no tenían obviamente una biblioteca a su disposición, no. Entonces lo que hacían ellos es que durante la mitad del día domingo se dedicaban a descoser su uniforme. O sea, en eso entretenían a la mente. Hay quien podría decir, pues qué forma de terapia ocupacional, ¿no? Sí, pero es que para ellos era una cuestión de vida o muerte. Entonces durante mediodía se dedicaban a descoser todo su uniforme. Y la otra mitad del día se dedicaban a volverlo a armar o a coser. Y entonces obviamente las horas de ese día pasaban mientras la mente estaba ocupada en algo. Él obviamente algo que pudo observar es que las personas que se permitían llevar a cabo esta acción o esta conducta, el índice de suicidios disminuyó considerablemente. Entonces obviamente Viktor Frankl empieza ya a utilizar ciertas estrategias
junto con lo que son estos compañeros cautivos. Y entonces obviamente él descubre que gran parte de la depresión, obviamente que se puede desarrollar, es precisamente por cómo está operando el diálogo interno del ser humano. Ya obviamente con aproximaciones científicas, con la tecnología que existe hoy por hoy, para poder medir, por así llamarle, lo que son nuestros procesos nerviosos, pues obviamente algo que se ha podido comprobar o entender es que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir la diferencia que existe entre hechos reales e imaginarios. Esto lo hemos comentado incluso en algunos programas, en algunas emisiones. Obviamente el cerebro humano, muchas personas lo consideramos o lo concebimos como la obra cumbre de la evolución. De verdad, por lo menos a mi entender, no tengo yo la concepción de algo más sofisticado que el cerebro humano, sobre todo lo que es la corteza cerebral del ser humano. Y en este caso hablando, por ejemplo, de lo que es el lóbulo frontal. O sea, el lóbulo frontal del ser humano se podría concebir como la obra cumbre de la evolución hasta este momento. Y entonces, el cerebro, a pesar de ser obviamente algo increíblemente sofisticado, carece de un elemento o de una habilidad, si así me permito llamarle, que es tener la capacidad de distinguir la diferencia que existe entre algo que solamente estoy pensando y algo que realmente está pasando. Traducción: si yo desarrollo un sistema cognitivo o pensamientos, para mi sistema nervioso eso no es un pensamiento, para mi sistema nervioso es una realidad. Y entonces obviamente ellos empiezan a trabajar con lo que es la propuesta del pensamiento positivo, o se empiezan a trabajar con esa parte. Empiezan a meter incluso esta base que no se le llamaba así en aquel entonces, pero meten una base, por ejemplo, de visualización creativa. Algunos filósofos, psicólogos o personas que son amantes y asiduos al desarrollo humano, parten de la base de yo estoy en donde estoy. Es más, eso lo decía un filósofo llamado Zig Ziglar. Él decía, yo estoy en donde estoy porque mi mente me ha traído hasta aquí. Y él invitaba a la reflexión de, así que pregúntate a dónde quieres que tu mente te lleve la próxima vez, ¿no? Y entonces, obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial es que surge la logoterapia. Pero también surge una figura muy importante a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como primeros auxilios psicológicos, y también lo que se conoce como terapia breve. Pero ahorita vamos para allá. Entonces, terapia ocupacional, Charlie, tú estás muy familiarizado con ello, y no me refiero en tu propia persona nada más. O sea, obviamente tú trabajas con, y Rodolfo también obviamente como parte del apoyo del staff. Una de las cosas que obviamente con las que nos estamos relacionando dentro de lo que es el tratamiento, por ejemplo el tratamiento residencial, es precisamente con la importancia de la terapia ocupacional, como una forma no nada más de ocupar a la mente, sino también de reprogramar a la mente. Cuando las personas empiezan a llevar a cabo ciertas condiciones, por ejemplo, basadas en la gimnasia cerebral o en el desarrollo de la destreza psicomotora, algo que es tangible es que las redes neuronales se empiezan a afinar nuevamente, sobre todo para personas que se han generado lesiones a nivel del sistema nervioso por el uso, consumo y abuso de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes compartir de lo que es la terapia ocupacional, Charlie, dentro de lo que es tanto tu praxis como la parte teórica? Ok, bueno, dentro de lo que es la parte práctica, la praxis, en general aquí, como se suele manejar muchas de las veces, algunas veces se ha comentado y hay quien dice o cree que es una cuestión de meramente distraerse. Y personalmente, y algo que he comentado precisamente con ellos, es que podrá hacerlo al principio, pero al final tiene una intención. Es decir, yo me atrevo a poner como una referencia, por ejemplo, también lo que actualmente se le conoce como mindfulness, que es tengo entendido que es una derivación de la meditación budista indo-tibetana o de esta práctica ya. Y al final es orientar mis pensamientos y al principio dedicar o enfocar mi energía, que en este caso es tanto tiempo como
procesos mentales y demás, en actividades que meramente me saquen de un pensamiento, en este caso obsesivo, como lo es el consumir, el querer salir, el querer solucionar conflictos que en ese momento no puede solucionar la persona, pero posteriormente se convierte en una atención enfocada con un fin, insisto. Por ejemplo, esto que comentas respecto a la gimnasia cerebral, que se les permite aquí, por ejemplo, lo que es los crucigramas, rompecabezas, algunos juegos de mesa de destreza mental y demás. Precisamente es parte de lo que busca ocasionar, ¿no? Que haya también un restablecimiento, porque no es mentira y más bien no es secreto, o un secreto a voces se quisiera ver así. El deterioro que genera el consumo es muy evidente en muchos de los casos. Y por otra parte, pues bueno, hay quien sí tiene conciencia del deterioro que ha generado, y también existe la preocupación de si eso puede ser de alguna forma restablecido. Me lo comentan y preguntan así como pues, qué posibilidad de que pueda haber que se pueda revertir, y pues la respuesta es la gimnasia cerebral de una u otra forma, y solo como una estrategia o como una técnica, porque al final puede haber también otros medios, otros métodos. Sin embargo, aquí algo que también se les procura fomentar, y me atrevería a decir que va muy aunado a lo que es dentro de la logoterapia en sí, es la cuestión de en buscar, o el encontrar más bien, una forma de mantener su mente centrada en actividades productivas, benéficas para ellos, y al final que también puedan tener me atrevería a decir un beneficio, pero a largo plazo. Este pensamiento de Zig Ziglar también se menciona o se ha mencionado aquí, y la intención es precisamente, a ver, si no te sientes satisfecho con lo que el día de hoy vives, pregúntate precisamente qué fue lo que ayer hiciste, como una referencia, y precisamente lo que el día de hoy me lleva a un lugar diferente, no solamente en lugar, espacio, sino también en condiciones personales, satisfacción, beneficios para uno mismo y para terceros. Parte de lo que se ha manejado es esa cuestión, y personalmente me atrevería a decir que da resultados, por lo menos a lo que se deja ver a grandes rasgos, cuando quienes se involucran de forma consciente, no meramente como un aspecto de hacer por hacer, sino cuando se le toma importancia, relevancia. Me atrevería a decir que cuando se creen que esto puede ser posible, porque al final hay quien dice que no le funciona, y las afirmaciones que hacen, por ejemplo, dicen, no, yo no creo que eso me vaya a funcionar, y pues bueno, no diría que no es porque no lo crean en sí, sino porque no lo practica realmente como algo que valga la pena, o que tenga realmente una función a la persona. Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita hiciste una referencia a algo que a mí me llama mucho la atención y algo que considero como muy importante, que muchas personas tienen o tenemos, en algún momento también obviamente a mí me ha pasado a nivel de reflexión o de pregunta, el qué tanto realmente las redes neuronales o la estructura neuronal se puede regenerar. Y hablabas de gimnasia cerebral hace un momento. Hay un teórico que, mis respetos, la verdad es que a mí me encanta escucharlo y verlo, que se llama Facundo Manes. Él es un neurocientífico argentino que, aparte de que tiene la capacidad de explicar las cosas de una manera muy clara, pero además muy ligera, o sea, con un lenguaje muy entendible. Él dice, la potencialización de lo que es la neuroeficacia, ese término no lo usa él, pero yo lo conozco como neuroeficacia, sí está relacionada con lo que es el ejercitamiento del cerebro. Pero aquí la cuestión es que realmente la potencialización de lo que son las redes neuronales, o la verdadera gimnasia cerebral, se da a partir de lo que es el aprendizaje de cosas nuevas. Porque yo he escuchado a lo largo de estos años a mucha gente que de repente dice, es que esto yo ya me lo sé. O sea, me da la impresión de que algunos como que caen en esta trampa del síndrome del producto terminado, y entonces le dicen, oye, ¿por qué no te vas al grupo? ¿Por qué no te vas a una terapia? ¿Por qué no te metes al proceso nuevamente? Es que eso yo ya me lo sé.
Y entonces a lo mejor con relación a esto la respuesta podría ser efectivamente. O sea, eso ya de entrada quién sabe si lo sepas. Pero de que lo tienes intelectualizado, eso sí es un hecho. Pero aquí la cuestión es, ¿y por qué no intentas algo nuevo? O sea, me refiero, dentro de tu propio proceso, es intentar hacer algo novedoso. Porque entonces, si yo me enfoco en lo que, y lo entrecomillo, en lo que ya sé, entonces realmente, ¿qué nivel de potencialización realmente se está dando? De acuerdo a lo que dice Facundo Manes, para mí tiene mucha lógica eso. O sea, Facundo Manes dice, él pone el ejemplo, ese documental también, esa conferencia también ya la viste tú, Alfredo, porque la comparto con los grupos a los que yo les imparto materias biológicas. Y él dice, yo soy neurocirujano. Y entonces, si una persona me ve, por ejemplo, en el aeropuerto o en algún lugar donde esté desayunando, si me ve leyendo una revista de neurociencias, entonces algunas personas pueden pensar, está fortaleciendo su cerebro. Y él dice, no, tal vez estaría fortaleciendo mi cerebro, pero leyendo o estudiando de cualquier otra cosa que yo no domine. Porque ahí entonces se le crea una base de necesidad a lo que es el entramado neuronal. O sea, lo que voy es, si yo estoy repase lo que ya tengo intelectualizado, entonces, no sé, se me figura como la persona que va a hacer ejercicio, ¿no? Pero obviamente si la persona quiere incrementar fuerza, potencia, masa, gradualmente necesita empezar a meterle más peso, ¿no? Si eso es lo que está pretendiendo. Pero ¿qué sucede entonces si yo me quedo con el mismo nivel de ejercicio que hice, por ejemplo, el primer día o la primera semana? No va a haber avance. Exactamente, se puede ver de esa forma, ¿no? Se podría ver como eso, es que no va a haber avance, o no va a haber el avance que tú pretendes o el que deseas. Necesitas entonces meterle algo novedoso, ¿no? O sea, algo a lo que a lo mejor incluso no te hayas enfrentado, por así llamarle. Y entonces, obviamente, parte de la terapia ocupacional es eso. O sea, ok, ya me sumergí en un sistema de pensamiento o en una ideación. Sale, método científico experimental, ¿qué es lo que me dice? Yo voy a llegar al mismo resultado siempre y cuando lleve a cabo los mismos pasos. ¿Quién sabe si esa frase que voy a mencionar sea realmente del doctor Albert Einstein o no? Pero no deja de ser una reflexión muy interesante, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando le preguntaban a él cuál era su definición de locura, o para él qué era la locura, dicen que él refirió, para mí la locura es creer que haciendo las mismas cosas una y otra vez el resultado en algún momento me va a variar. Tuvimos aquí una pequeña falla del internet, entonces bueno, ya estamos nuevamente aquí, ojalá nuestros amigos pues puedan reingresar. Y lo bueno es que sí me sigue marcando todos los comentarios, entonces eso es bueno. Sí me sigue marcando aquí los comentarios, Charlie, aunque no sé, sí estamos en vivo, ¿verdad? Sí, ya. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, continuamos. Les decía, la postura es que el hombre, y en este caso hablando como especie, por supuesto, el hombre es dueño de su voluntad de sentido. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a dar a mi vida el sentido que a mí me favorezca, ¿eh? Esa es una elección y una decisión natural también, por supuesto. Y entonces, Viktor Frankl, de repente, ahora sí ya no veo ningún comentario, Charlie. Ya. Sí, no, se fueron todos los comentarios, una disculpa. Ahorita los leo yo desde... Ah, ok, ¿tú los tienes? Ok, perfecto. Viktor Frankl de repente era muy rudo, en algunos aspectos. O sea, cuando ya existía el vínculo, por así llamarle, con el paciente. Ahorita vamos a hablar al respecto, porque prácticamente una de las cosas que él pretendía manejar era evitar la figura de la victimización, ¿no?
O sea, él obviamente estaba totalmente convencido de que la persona, por supuesto, estaba viviendo un duelo, de que era muy importante respetar esa parte de la experienciación del duelo. Sin embargo, también partía de la base de, bueno, ¿y qué sentido le voy a dar o qué voy a hacer con aquello que he vivido? Por muy violento que pudiese parecer, ¿qué es lo que voy a hacer con esa vivencia? ¿Qué voy a hacer con dicha experiencia? Porque una de las cosas lamentables es que de repente el ser humano, o algunos seres humanos, a veces pareciera que no están absorbiendo realmente el aprendizaje de una experiencia, por muy traumática que ésta pueda ser. Y por favor, vuelvo a decirlo, en ningún momento estoy demeritando la importancia de que la persona valide todo aquello que le duele, incluso aquello que le ha podido tal vez hasta generar sufrimiento. Estoy hablando, ok, y después de lo que es el plano, por ejemplo, de tipo catártico, la persona, ¿qué sentido le va a dar? Yo utilizo, por ejemplo, una figura psicoterapéutica que se llama terapia emotivo-racional. ¿Por qué? Porque sí se trata de sentir. Sin embargo, también en algún momento también es importante que yo haga un esfuerzo consciente por acomodarlo y darle un sentido a las cosas. Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita un poquito al respecto de las técnicas que llegaba a utilizar el doctor Viktor Frankl. Vamos a mandar saludos, Charlie, ¿te parece bien? Tú tienes ahí los comentarios de nuestros amigos, entonces si gustas vamos a mandarles saludos y bueno, ya regresamos después de los saludos para comentar algunas cosas con relación a estas técnicas que de repente utilizaba el doctor Viktor Emil Frankl. Adelante, Charlie, por favor. Ok, tengo un saludo de Víctor Roberto Sosa, no es cierto, pero se está actualizando, es que lo estamos viendo varios. Debe ser Víctor Roberto Rosas Baeza. Víctor Roberto Rosas Baeza, sí. Es mi amigo Víctor. Saludos, Vic, gracias por estar conectado. Un abrazo para ti, para toda la familia. Dice Víctor Roberto Rosas Baeza, amigo, qué gusto, te extrañé hoy, de verdad te agradezco a Dios por tu amistad. Gracias, Víctor, por tu comentario. Dice Karen T. Macías, sí se escucha y se ve perfectamente y me encanta ese tema que están transmitiendo. Saludos, gracias y un abrazo para ustedes. Dice Socorro Enríquez, hola, buenas noches a todos en cabina. Buenas noches, Socorro. Dice Carlos Sánchez, hay fallas en la transmisión, pero aquí seguimos. Es mi padre, gracias por la retro. Te mando un fuerte abrazo, papá, también un beso, sabes que te amo. Y sí está habiendo fallas, pero estamos en ello tratando de restablecerlo. Dice Edgar Flores, hola, buenas noches, Alex, gracias por compartir, aquí sigo aprendiendo, en verdad, haberlos encontrado ha cambiado mi vida para bien. Muchas gracias. Comenta Pati Nieto, Ali, Charlie, Alfredo, saludos, gracias Ale por compartir tan interesantes temas, saludos a todos y gracias por coincidir, bendiciones. Dice Coco Aguerrín, buenas noches para todos, interesante tema, agradezco por compartir, Dios los bendiga. Dice Adi Jiménez, buenas noches a todos, buenas noches Ale. Precisamente mi decisión de estudiar psicología fue demasiado de leer el libro El hombre en busca de sentido y volvería a estudiar la misma carrera. Gracias por compartir este tema tan fascinante. Gracias por tu comentario. Dice Lucero García, hola, buenas noches, Ale, Charlie, Alfredo, un gusto poder estar aquí escuchando y aprendiendo. Les agradezco su tiempo y conocimientos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, que tengan una bendecida noche. Gracias. Dice Rodolfo Ángel Jiménez Moreno, el Osito. Dice, buenas noches al equipo de Radio Humanismo, un fuerte abrazo, Alex, y mis mejores deseos y éxito. Gracias. Dice Florecita Becerril, saludos, buenas noches aquí presente, gracias por su sabiduría. Y César Cortés dice, buenas noches Alex, Alfredo, Charlie, un gusto escucharlos y aprenderles, familia Tocino. Héctor Flores dice, hola Alex, buenas noches, buenas tardes, noches, gracias por compartir tu sabiduría, recibe un cordial saludo desde Santa Ana, California. Alicia Silva dice, hola, buenas noches, qué gusto escucharlos, que siempre un gran placer aprender más de ustedes. Pati Camacho Alvarado dice, buenas noches profesor, gracias por compartir. Oscar Leal Montaño dice, saludos padrino Alejandro Gutiérrez, desde nuestro bello Colima, un abrazo para todo el equipo. Y Elizabeth Mendoza manda un cocodrilo que no sé si está, así parece que está enamorado, está todo besuqueado, ¿no? Ok.
¿Son todos? También vi por aquí conectada a mi madre, sí, aquí está. Dice, buenas noches, chico, muchas gracias a mi señora madre, con todo el amor que le tengo, gracias por estar conectada. Y bueno, no sé si nos haya faltado alguien, creo que también andaba por ahí Monse, nuestra compañera también, actualmente ya del grupo Samadhi. Saludos, Monse. A Susana Leticia Silva Mota también, nuestra compañera del grupo también, junto con su esposo Richard. Y bueno, si alguien nos faltó, una disculpa, de repente se nos cayó la transmisión y se pudieron actualizar algunos de los comentarios. Sin embargo, como siempre, muchas gracias a todos por su compañía. Lo más preciado que puede tener el ser humano, que es su tiempo, es lo que ustedes comparten con nosotros, y obviamente eso pues es lo que nos nutre, eso es lo que nos reenergetiza para trabajar estos temas. Y bueno, dar nuestro punto de vista, porque es eso realmente, ¿no? Es dar nuestro punto de vista, dándole el honor a quien honor merece, que obviamente pues han sido los teóricos que han desarrollado algo o que han apuntalado esta maravillosa aventura llamada desarrollo humano. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Y hay algunos pasajes dentro de lo que es el trabajo de la logoterapia, en donde se dice que el doctor Viktor Frankl utilizaba de repente algo que se llamaba la intención paradójica, a partir de lo que se conoce también como los fenómenos de inundación. Él obviamente empezó a atender a sobrevivientes o a supervivientes del holocausto judío, del holocausto que vivieron los judíos con el ejército nazi. Y entonces hubo ocasiones, o llegó a darse la situación, de que de repente un paciente le decía, es que yo me quiero morir, o más bien me quiero suicidar. Palabras más, palabras menos. Esto es muy delicado hacerlo. Esto solo se puede hacer en un entorno controlado, y además cuando ya existe una base del tratamiento. O sea, no es a la ligera en ningún momento, ni mucho menos, por supuesto. Y entonces vuelvo a decirlo, traducción libre, palabras más, palabras menos. De repente el doctor Frankl le llegaba a decir a sus pacientes, ¿y por qué no te suicidas? Y entonces se daba una intención paradójica. La intención paradójica es cuando se da una resultante diferente o contraria a lo que originalmente la lógica marcaba que iba a pasar. La intención paradójica aquí, ¿cuál es? Que cuando un paciente le decía, quiero suicidarme o quiero quitarme la vida, la lógica lo que marca es que el paciente iba a decir, pues va, ¿no? O sea, hasta que alguien entiende lo que me está pasando y me dice, pues jala la cuerda para que dejes de sufrir, ¿no? Y entonces se daba la intención paradójica en el sentido de que muchos pacientes, cuando sucedía eso, de repente le contestaban al doctor Frankl, porque reaccionaban, o sea, parecía que salían de lo que era la sugestión, y le decían al doctor Frankl, no, es que yo no me quiero morir. Y entonces era cuando él entraba a la otra fase del proceso. Ok, entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Quiero terminar con esto, exactamente. Entonces, ¿quieres matar esta parte? O sea, ¿quieres extinguir esta parte de tu vida? Precisamente la idea era llevar a cabo un fenómeno de inundación para que la persona reaccionase, y entonces partía de la base de que no es que quisiera perder la vida, quería dejar de vivir de esa manera. Y entonces era cuando se le encontraba un sentido a lo que la persona estaba sintiendo. Traducción libre, vuelvo a decirlo. ¿Cuál es la ventaja de tocar el fondo? Que ya no hay más fondo. Que ya no hay más fondo. Puede parecer un juego de palabras, pero uno de los objetivos de tocar fondo, o una de las ventajas, incluso se le quiere llamar, de tocar fondo, es que todo movimiento que se dé va a ser hacia arriba o para cualquier lado, excepto para ir más hacia abajo. A veces los seres humanos necesitamos llegar a algo que se conoce como el punto de máxima ineficacia. Obviamente
no todos los fondos son iguales de peligrosos. Porque de repente también se escucha, ¿no? Que algunas personas en las adicciones dicen, pues déjalo que toque fondo. Es que no sabes cuál va a ser el fondo. Y el fondo puede ser que esta persona pierda la vida, ¿eh? O el fondo puede ser que por una condición de consumo alguien pierda la vida y a lo mejor no la persona que lo consume. O sea, los resultados pueden ser desastrosos. Pero en terrenos emocionales es muy importante de cuando en cuando considerar la posibilidad de tocar el fondo. ¿Sí? Yo una vez leí una frase que a mí me gustó mucho. No sé de quién sea, incluso creo que es anónima, que es una frase que circula por ahí, no por el Face, que dice, me di cuenta lo valiente que yo era capaz de ser, hasta que no ser valiente ya no podía ser una opción. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano muchas veces, o los seres humanos, o yo, hablando en primera persona, yo le encuentro un sentido a mi vida cuando la aceptación es a huevo. Perdón. ¿Sí? O sea, ¿por qué le encontré un sentido a mi vida? Porque me iba a morir. El día que yo sentí que me iba a morir de una cruda, ese día a mí se me activó algo, ¿eh? Y entonces el proceso se empieza a dar y un día le encuentro un sentido, ¿no? Porque mucha gente, digo, antes de ser psicólogo, yo soy alcohólico anónimo. Y obviamente a lo largo de los años he convivido con muchas personas dentro de un programa de Alcohólicos Anónimos, porque quiero aclarar algo, ¿eh? Yo puedo ser miembro de Alcohólicos Anónimos y también de Cuarto y Quinto Paso. ¿Sale? Y también si quiero de un centro de meditación, y también si quiero dentro de una religión, o sea, yo puedo ser lo que yo quiera. Porque de repente hay quien dice, o eres de Cuarto y Quinto o eres alcohólico. Yo soy de los dos. A mí nadie nunca me dijo que no podía ser de lo que yo quisiera pertenecer. Y entonces, como muchas otras personas dentro de lo que es el plano del tratamiento, un día dejé de preguntarme el por qué yo alcohólico. Y el sentido se dio cuando me empecé a preguntar, ¿para qué yo alcohólico? Porque si yo pregunto por qué, se instala en un plano racional. Si yo me pregunto para qué, la instalación se da en un plano más de tipo emocional, más esencial. Porque si alguien me pregunta por qué eres alcohólico, pues yo puedo dar una serie de elementos de, pues porque mi vida emitía esto, lo otro, aquello, por eso, o sea, porque una condición bioquímica se empezó a alterar, bla, bla, bla. Si alguien me pregunta, ¿para qué tú has vivido la enfermedad del alcoholismo? Mi respuesta puede ser muy diferente. Para conocerme, para introspectar, para proyectar. O sea, la proyección no siempre es algo disfuncional. Para reflejar, para servir, para trabajar con mi vida espiritual, para recuperar la alegría de vivir. O sea, la respuesta puede ser muy diferente. Pero a veces se requiere de un golpe de realidad, como lo que hacía el doctor Viktor Frankl con algunos de sus pacientes. Obviamente, vuelvo a decirlo, estamos hablando de que él tenía ya todo un encuadre con sus pacientes. Y ya existía lo que es el vínculo terapéutico, lo que es la complicidad, lo que es la intimidad terapéutica, ya existía esa base obviamente. Y cuando acompañaba al otro a ver su figura violenta, con la que vivía en ese sentido de violencia consigo mismo, cuando lo acompañaba al otro a tocar la figura, era cuando salían de la condición de autoflagelación. Y entonces decían, no, yo no me quiero morir, quiero terminar con este infierno que sigo cargando. Ah, bueno, es que no es lo mismo. Y entonces se da un proceso llamado de construcción creativa, ¿no? O sea, no se trata de que de repente yo llegue con si quisiéramos aquí hacerle modificaciones a la estructura de la clínica, pues no se trata de llegar con una máquina estas que tienen una bola de acero gigantes y de repente darle la madre a todo, ¿no?
No, a ver, ¿qué es lo que pretendes hacer? O sea, ¿cuáles son las modificaciones que pretenden hacer? Ah, pues esto, tal vez este salón más grande, este más chico. Entonces, obviamente, la deconstrucción creativa, ¿en qué se basa? A ver, espérame, no tienes que tirar todo, porque no todo está mal, o no todo es disfuncional. Aquí tengo yo 3 paredes que son muros falsos, o sea, son de tabla roca. Y entonces, si se hace un estudio de la estructura, hay quien me puede decir, puedes quitar ese, puedes recortar ese, puedes modificar ese, sí, o sea, sin problema. Pero si quieres mover este, o sea, pégale a este y ahí sí vas a estar en una bronca. Porque este sí es muro, o sea, este sí es muro. Y no estoy exagerando, está de este pelo. O sea, ese sí sostiene, ese sostiene la estructura en gran medida, ¿eh? La deconstrucción creativa me lleva a encontrarle un sentido a las cosas, pero a partir de lo que es también una base de análisis. O sea, en este caso sería de una base de introspección. Es empezar a preguntarme más el para qué que el por qué. Y obviamente, al salir de un plano de indefensión, pues obviamente también se va a dar un fenómeno muy importante, voy a crecer. Porque también la postura parecida o relacionada a lo que es el sufrimiento, neuróticamente hablando, para muchas personas también resulta un negociazo, ¿no? Sobre todo porque no falta quien se va a enganchar, ¿no? ¿Sí? Que esa es una condición muy común, que alguien se va a enganchar. Y si alguien se engancha, pues entonces obviamente tengo el pretexto perfecto para no hacer lo que corresponde, ¿no? ¿Sí? Dice Karen T. Macías, ahora sí está rayando la señal. Dice, jaja, y también las frases equivocadas de mi celular. Me imagino que a lo mejor lo tiene con subtítulos, ¿no? Probablemente. ¿Sí? Sí hay una función, ¿no? Por los subtítulos y de repente pues a lo mejor pone ahí cosas que yo no dije. Ok. Dice mi madre, dice, es más transpersonal el para qué. Sí, por supuesto, tiene una base obviamente de análisis espiritual mucho más profundo, ¿no? José Arturo Calderón Fernández, mi padrinazo, dice, buenas noches, cordial saludo para toda la comunidad, gracias padrino, igualmente para todos ustedes. Sasa White, no sé si le suene, sí, porque es nuestra amiga y compañera del grupo Samadhi. Dice, buenas noches padrino, es que es local, gracias por compartir su valioso tiempo y conocimientos, gracias güereja, qué bueno que estás conectada, me da gusto saludarte. Dice Lucero García, que es la otra güera del grupo Samadhi, se me suena similar a hacer las afirmaciones en lugar de afirmar que soy algo, sería preguntar por qué o para qué es que soy algo. Al hacer la afirmación, el cerebro busca la razón y ayuda también a buscar soluciones. No son afirmaciones, son preguntas a uno mismo. Yo creo que tiene que ver con una base mayéutica, pero siempre haciendo afirmaciones en positivo. Gracias, güera. Pati Nieto dice, así es padrino Alex, introspección no me lleva a la justificación, sobre todo cuando hago una recapitulación objetiva, ¿no? Decía mi padre, a mí me encantaba cuando hablaba de esa parte porque decía, mucha gente dice, es que qué pinche aburrimiento hacer una introspección o una meditación. Y dice, sí, pues es que sí es aburrido, ¿por qué? Pues porque no va a haber aplauso, güey. O sea, si tú eres el único observador, pues ¿quién te va a aplaudir, no? Entonces, yo creo que ahí hay una base muy importante. Dice Yasmín Sotelo, buenas noches. Dice, buenas noches, Ale. Un saludo a todos en cabina. Gracias por compartir tus conocimientos. Eres un gran profesional. Sabes que te admiro mucho. Muchas gracias, Jazz. Gracias. Sabes que la admiración y el aprecio es mutuo. Muchas gracias. Lucero García dice, no son afirmación, son afirmaciones, no afirmaciones, son diferentes. No tengo idea de qué estás hablando, güera, ¿eh? No conozco el término, pero lo voy a buscar. Entonces yo pensé que era un error de dedo, pero bueno, pero no tengo idea. Entonces, ¿para qué me meto en algo que no tengo idea? Entonces lo busco y después, si quieres, lo comentamos. Betty González dice, todo en esta vida tiene un porqué, y yo me atrevo a decir que también un para qué, por supuesto. Ok, pues vámonos, que ya nos vieron. Adelante, Rodolfo. Hasta luego a todos, muchas gracias por el tiempo, por la compañía, por la amistad, Charlie, Alejandro. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión de hoy, esperando pues que se puedan llevar lo más nutritivo para sus vidas y bendiciones para todos. Gracias, mi querido Alfredo Rodolfo. Por aquí nos vemos y qué bueno que nos estuviste acompañando. Vámonos, Charlie.
Vámonos, que tengan todos una excelente noche. Gracias nuevamente por reintegrarse a las sesiones. Y la repetición va a estar ya armada completa para que también la puedan ver de una mejor forma. Y pues recordarles que hay material para que puedan adquirir, tanto en discos, CD, como memorias, y el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. Pues bueno, cualquier información adicional que requieran, quedamos a sus órdenes. Los números también están en los flyers, están en las descripciones de los videos en YouTube, y generalmente también están en los comentarios que se hacen en las publicaciones de Facebook de Radio Humanismo, de Clínica, de psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez, de Roberto y su servidor. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias, Charlie, como siempre, por el apoyo, la amistad a ambos. Gracias. Y si vendes memorias, pues ahí te encargo una, ¿no? Porque la mía como que de repente ya me anda medio fallando. Dice Sergio Iván Martínez Arriaga, de saludos, padrino. Gracias, Sergio, igualmente saludos para ti. Dice Lucero García, la güera dice, sí, Ale, búscalas. Sí, no conozco, realmente no conozco el término, pero bueno, suena interesante. A formaciones, bueno, voy a buscarlas o mándame algo, por favor, para saber de qué se trata. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, como siempre, gracias por el tiempo, por la compañía. Vamos a seguir la próxima sesión. La próxima sesión también vamos a seguir con lo que es un poquito más de logoterapia. Y bueno, pues a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, a nombre también del otro titular de esta transmisión, que es mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor, les damos las gracias. Charlie, Alfredo, también sé que lo hablo a nombre de César Aguilar, que es otro de los titulares también de las transmisiones en vivo, y gracias a Lucero que nos manda algo, gracias. Y bueno, pues a nombre de todo el equipo, muchas gracias. Para los que quieran venir al taller, comuníquense cuanto antes, por favor, porque todavía hay algunos lugares, entonces los esperamos con todo gusto. Pues vámonos, que mañana hay que darle todavía. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate. Que descansen, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.